Bienvenidos a un nuevo vídeo de @RamsSpain, tus vídeos de los Rams en español. En este nuevo vídeo hablaremos de la renovación del quarterback de los Rams, Jared Goff. Play action to him. Goff floats Kupp downfield. What a throw! Cooper Kupp. Goodbye. Touchdown Rams. Los Rams anunciaron en la madrugada del martes al miércoles de día 4 de septiembre, pues anunciaron la extensión de contrato del quarterback Jared Goff. Es una extensión que vino sin que nadie se la esperase, debido a que no había ningún indicio de que se estaba hablando de la extensión del contrato de Jared Goff. Pues era obvio que se tendría que hablar tarde o temprano, puesto que entraba en su cuarto año y ya podía empezarse a hablarse. Pero sorprendió a propios y extraños cuando en la primera semana de la liga Jared Goff salió el anuncio de que habían conseguido firmar esta extensión. Es una extensión de 4 años a razón de 134 millones de dólares. De esos 134 millones de dólares, 110 son garantizados, lo que se convierte en la mayor cantidad de dinero garantizada para un quarterback en la historia, y que coloca a Jared Goff en el top 5 de quarterbacks mejor pagados de la liga actualmente, junto a otros como Aaron Rodgers, Russell Wilson o Carson Wentz, que renovó hace un par de meses por cantidades cercanas a las de Jared Goff. Además de esto, esta extensión de 4 años se añade a los 2 años que le quedan, este cuarto año en esta temporada del año 2019, y la opción de quinto año, que se ejecutará seguramente, con los Rams, para darle un total de 6 años de control al equipo sobre el joven quarterback, que ya podemos denominar como quarterback franquicia de los Rams, puesto que con esta extensión y con el dinero que se le ha dado, a falta de saber cómo estará estructurado el contrato, pues se convierte en el quarterback franquicia de los Rams, ya sin atisbo de duda de si se le dejará ir, si se le dejará probar la agencia libre. Sencillamente no tendrá esa opción, debido a que tanto el jugador como el equipo han querido retenerlo. Con esta opción con esta extensión de 4 años, al sumarse a los 2 que ya tenía, se convierte en 6 años con un contrato de 161 millones de dólares en 6 años. Si con el contrato de 4 años se convertían en 33 millones de dólares al año más o menos, debido a esos 134 millones que tenía Jared Goff en la extensión, al ser ahora 6 años, debido a los 2 años que le quedaban anteriores, se baja un poco el monto total anual de Jared Goff hacia unos 26 millones de dólares por cada año. Además, el garantizado sigue siendo el mismo, es decir, los 110 millones que se le garantiza en la extensión, pero se puede dividir un poquito más y hacer que sea un poquito más amigable para la franquicia este gran contrato que acaban de firmar. Después de hablar de las pretensiones económicas de este asunto, del contrato de Jared Goff, vamos a hablar de Jared Goff como jugador, las estadísticas que tiene. Su primer año, como todos sabéis, fue 2016, cuando salió el número 1 del draft de ese año. El número 2 fue Carson Wentz, en un movimiento bastante discutido por los Rams. Y el 2016 fue un año en el que el jugador no empezó como titular. Fue un año bajo Jeff Fisher, con un ataque que varios de los jugadores, entre ellos Todd Gurley, lo categorizaron como High School Offense, es decir, una ofensiva de instituto que era muy predecible y fácil de parar. Todo esto se ve en el hecho de que los Rams terminaron en último lugar en la clasificación de puntos anotados y en la clasificación de media de puntos anotados en cada jornada. Entonces, eso habla muy mal de la ofensiva que montó Jeff Fisher y su coordinador ofensivo. Las estadísticas de Jared Goff para empezar, no comenzó como titular, sino que fue suplente y jugó 7 partidos como titular. De esos 7 partidos no consiguió ni una sola victoria. Si para colmo de no conseguir ni una sola victoria sus números fueron muy muy malos, fueron concretamente 5 touchdowns y 7 intercepciones, además de esas estadísticas en la parcela ofensiva, fueron 1089 yardas de pase, lo que nos deja menos de 200 yardas por partido, es decir, unanimidad. Que sí que es cierto que tenemos a Todd Gurley, pero ese mismo año Todd Gurley ni siquiera pasó de las 1000 yardas de carrera, por lo que nos habla muy muy mal del juego ofensivo de
de los Rams. Además, el porcentaje de pases completos de Jared Goff ese año fue un paupérrimo 53,6%, 54,6%, perdón, que habla muy a las claras de cómo jugaba ese ataque. De hecho, en cuanto al equipo titular en el que participó Jared Goff por primera vez, solo quedan como jugadores asentados en la liga y titulares, quedan muy pocos. El propio Jared Goff, el left guard Roger Saffold, que ahora mismo está en Titans como el left guard, el right tackle Rob Havenstein y Todd Gurley. Esos son los jugadores que son titulares indiscutibles a día de hoy. Además, otros jugadores que pueden ser destacados son Tavon Austin, el wide receiver, o Kenny Britt, que ahora mismo anda en la liga después de ese 2016 fue una buena temporada personal para él, con más de 1000 yardas de recepción, pero no fue un buen año para el equipo, que terminó con Jeff Fisher despedido, y Kenny Britt desde ese año no ha conseguido establecerse en ningún equipo como un receptor fiable, por lo que habla muy a las claras del nivel general de ese equipo. Otros de los receptores de ese equipo eran Lance Kendrick como tight end, también estaba Brian Quick, es decir, jugadores que tienen un rol más secundario o incluso que ya no tienen papel en los equipos de la liga, salvo como cuerpo de camp por si se le quiere probar, o como un wide receiver pues 5, un tight end 3, tight end 2, que no vea demasiado campo. Pasando de la era de Jeff Fisher a la evolución de Jared Goff, con la llegada de Sean McVay en 2017, tenemos el hecho de que Jared Goff pasó de una de las peores temporadas de la historia a conseguir una de las mayores progresiones, si no la mayor progresión por un quarterback de un año a otro, estadísticamente hablando, de la historia. En 2017, ya bajo la tutela de Sean McVay, que llegó en enero convirtiéndose en el head coach más joven de la NFL, Jared Goff sufrió un gran cambio, una gran progresión respecto a la temporada anterior, esa 2016, en la que en términos estadísticos es la peor de la historia. Por lo tanto, sí que es cierto que solo se podía ir hacia arriba, puesto que si no hubiese sido un pick 1 completamente tirado a la basura, por el que además se hizo un trade, se buscó conseguir, se dio varias rondas, entre ellos la primera ronda del año 2017 y demás. Y bueno, los números entre el año 2017 y 2018 confirman que Jared Goff ha mejorado, gracias al nuevo ataque que presenta Sean McVay, que mejoró también la línea ofensiva, el cuerpo de wide receivers, le dio una nueva forma de jugar a Todd Gurley, introdujo más a los tight ends y les dio una mayor idea en cuanto al bloqueo. Entonces tenemos que Jared Goff entre 2017 y 2018 ha jugado 31 partidos. De esos 31 partidos han sido 24 victorias y 7 derrotas. Es decir, en 2 años, en temporada regular, ha conseguido las mismas victorias, o sea, el mismo número de derrotas que en su primer año como en la liga bajo el régimen de Jeff Fisher, pero ha conseguido 24 victorias más, entrando 2 veces en postemporada. De la postemporada de los playoffs hablaremos luego, pero ha conseguido más de 8.000 yardas de pase con más de 4.000 yardas de media. Sí que es cierto que en el año 2017 no llegó a esas 4.000 y en 2018 las sobrepasó, pero total bajo Sean McVay ha conseguido 8.492 yardas en temporada regular, es decir, son unos buenos números. Además, el ratio de touchdowns con intercepciones son 60 touchdowns que ha anotado Jared Goff por tan solo 19 intercepciones, es decir, prácticamente cada 3 pases de touchdown lanza una intercepción. Sí que es cierto que el número de intercepciones ha subido en 2018, puesto que en 2017 simplemente lanzó 7, y mientras que en 2018 realizó 12 pases que terminaron interceptados y alguno más que pudo haber sido perfectamente intercepción. Pero también es cierto que el número de touchdowns anotó de algo más de 20 en 2017 a superar los 30 en 2018. Además, el porcentaje de completo subió de ese 54% que tenía Jared Goff en 2016 hasta una media de 63
63,5%, destacando el año 2018, donde prácticamente rozó el 65% de pases completos con 64,9%. Después de hablar de la temporada regular de Jared Goff, tenemos que hablar de sus 2 años que ha llegado a postemporada. El año 2017, en el cual se produjo su debut, tanto su debut como el de Sean McVay en la postemporada como head coach, jugando contra los Atlanta Falcons. No fue un buen partido de Jared Goff, en general no fue un buen partido del equipo, pero y además se saldó con una derrota, pero en 2018 ya tuvo una mejor actuación. Los números de Jared Goff en estos partidos de playoffs son 2 victorias y 2 derrotas, siendo una de las derrotas su primer partido en playoffs y la segunda de sus derrotas, la Super Bowl que perdieron contra los New England Patriots en 2018, pero los números sí que es cierto que no son los mejores en cuanto a términos estadísticos, pero sí que es cierto que en sensaciones ha dejado muy buenas en la mayoría de los partidos que ha jugado. Tenemos que Jared Goff lanzó para 972 yardas de pase, junto a 2 touchdowns y 2 intercepciones. Eso hace que no sean unos números brillantes. Sí que es cierto que son más de 200 yardas por partido y un touchdown o una intercepción por partido. En realidad son medio touchdown y media intercepción por partido la media, y el número de completos sí que es cierto que bajó hasta el 55%. En esto se ve muy influido sobre todo por el juego de la Super Bowl, en el cual el ataque de los Rams no funcionó, ni la carrera ni el pase. Los New England Patriots les maniataron perfectamente, pero sin embargo sí que es cierto que estos números pueden parecer muy poca cosa para un quarterback como Jared Goff, que fue pick 1, que ha estado en uno de los mejores ataques, bueno, el mejor ataque del año 2017, el ataque que más ha mejorado de un año para otro, de 2016 a 2017 en la historia, y en 2018, que también fue uno de los ataques que más puntos y más yardas consiguió en cada partido. Pero hay que ver las sensaciones que deja Jared Goff. Es decir, el primer partido, pues los nervios del primer partido, la presión, puesto que fue un gran partido de la defensa de los Atlanta Falcons, y la Super Bowl, que sencillamente fue una masterclass de Bill Belichick, porque es el mejor entrenador de la NFL actualmente y seguramente de la historia de este deporte, y eso hace que se le tenga en menor estima, y junto a el hecho de tener que el 2016 se le valora mucho y no tanto el cambio que ha pegado en 2017 y 2018. Sin embargo, en los playoffs, tanto en el partido de Dallas, que fue el partido de Wildcard, como sobre todo la final de la NFC contra los New Orleans Saints en el Mercedes-Benz Superdome, en un campo hostil en el cual la afición hacía un ruido ensordecedor que prácticamente no dejaba escuchar a Jared Goff las indicaciones de Sean McVay para cantar las jugadas, el jugador se creció. Es un partido impresionante del joven quarterback, y hay que recordar que el jugador tiene 24 años. Es decir, lleva 3 años en la liga y tiene 24 años, cuando hay jugadores que llegan con esta misma edad o con 23 años a la liga. Es menor que Carson Wentz, que es con el que siempre se le suele comparar, y menor que Dak Prescott. Entonces el upside que tiene, las posibilidades de mejora que tiene Jared Goff son mejores. No mejores, sino que puede llegar a ser más debido a su juventud. Hay que recordar que en 2016 no había cogido un snap bajo el center, sino que jugaba siempre más atrás del center y recibía sin estar justo detrás, por lo que ha tenido una importante mejora. Además de los términos estadísticos de Jared Goff, quería hablar de lo que a mí me parece el contrato que se le ha dado. Es mucho dinero, sí que es cierto que es el dinero que ahora mismo se le paga a un quarterback titular franquicia de la NFL, ese dinero que se le ha pagado a Carson Wentz, se le ha pagado a Russell Wilson, a Aaron Rodgers, que sí que es cierto que estos dos últimos han demostrado más. De hecho, ambos tienen un anillo y son jugadores que se les considera top 5 de forma prácticamente unánime de la liga. Y luego pues otros jugadores como por ejemplo Jimmy Garoppolo cobra un poco menos. Hay jugadores que están rondando eso, y las renovaciones de los quarterbacks están encaminadas a los números de Jared Goff o superarlos. Es decir, esos 132 millones el año que viene y 110 garantizados el año que viene pueden ser perfectamente 150, y el garantizado subir a 120 o a 130,
Es decir, es una tendencia de pagar al quarterback cada vez más al alza, que con el aumento que va teniendo el cap y en previsión del nuevo contrato televisivo y el nuevo contrato de jugadores que habrá a partir del año 2021, en el cual se parece que habrá huelga si no se ponen de acuerdo la NFL y el sindicato de los jugadores, por lo que es un contrato que ahora mismo puede parecer caro, que si Jared Goff mejora o sigue en la línea que estaba actualmente manteniéndola e incluso mejorando un poco, pues puede parecernos barato, y que dependiendo de cómo se mueva el mercado de quarterbacks en el futuro, este mismo año con alguna renovación que se pueda dar como la de Dak Prescott, o el año que viene con las renovaciones que se podrán ir dando, como por ejemplo la de Patrick Mahomes, el quarterback de Kansas City, pues puede parecer un contrato barato. Además, pues Jared Goff es un quarterback que parece que desde el 2016 no ha mejorado, porque todo el mundo lo sigue haciendo de menos por el hecho de que en 2016 tuvo un año muy malo bajo un ataque que no funcionaba por ninguno de los lados, y que gracias a Sean McVay ahora mismo se ha convertido en uno de los mejores ataques de la liga, y eso hace que a Jared Goff se le haga de menos, puesto que siempre dicen que la mejoría de Jared Goff es simplemente culpa de Sean McVay, y no se ve el hecho de que Sean McVay vino aquí a los Rams a trabajar en parte porque estaba Jared Goff, porque se le dio un buen proyecto, y es cierto que Jared Goff no empezó muy bien, pero ha mejorado, y ya no es solo que, como en 2017, que muchas veces los jugadores de los Rams estaban pronto para hacerle snap para que McVay pudiese leer la defensa y ayudar a Jared Goff con las lecturas, sino que ahora no tienen ningún problema en esperar a que el reloj de posesión prácticamente se agote para lanzar el ataque, puesto que Jared Goff ahora mismo ha adquirido una independencia bastante importante con respecto a Sean McVay. Puede cambiar las jugadas sin ningún problema, y es algo que no parece ser valorado por aficionados de otros equipos, por los medios generalistas, y sí que es cierto que es algo que la gente que seguimos al equipo cada fin de semana, y que le seguimos también en postemporada y demás, pues sí que notamos que Jared Goff está más suelto, que tiene más libertad, que puede cambiar las jugadas a su antojo. Entonces es algo que sí que es cierto que se le minusvalor a Jared, pero habrá que ver si puede quitarse esa papeleta de es el protegido de Sean McVay, es el producto de Sean McVay, y que se le empiece a considerar como un quarterback tal vez no top 5 de la NFL, pero que pueda pelear perfectamente por entrar en el top 10, por el rendimiento que ha mostrado, por las mejoras que ha mostrado y por el juego que hace, puesto que con el brazo que tiene es capaz de lanzar prácticamente cualquier balón a cualquier punto del campo sin ningún problema. Además, con un playbook que se adapta a las mil maravillas a lo que él ha conseguido dominar, por lo que es cierto que se puede esperar una mejora, y que, por lo que a mí respecta, el contrato de Jared Goff, si bien ahora mismo parece alto, creo que nos parecerá barato y será considerado un gran contrato para Los Ángeles Rams. Además, hay que destacar que cuando Jared Goff termine este contrato tendrá únicamente 30 años, por lo que podrá firmar otra vez con los Rams, que debido a la longevidad que se está viendo que se va llevando sobre todo a la posición de quarterback, con jugadores como Tom Brady o Drew Brees que ya superan los 40 años, o Philip Rivers y Eli Manning, que están cerca de esa edad. Entonces, si el jugador se cuida, es posible que ese contrato de hasta los 30 no sea el último, el siguiente de los 30 tampoco, y que se pueda retirar o bien en los Rams o bien en otro equipo más cerca de los 40 que de los 30, debido al nivel que demuestre el jugador. Eso es todo, y si os ha gustado lo que he dicho, podéis contactar conmigo en la cuenta de Twitter @RamsSpain. Os recuerdo que también podéis leer mis artículos en la página web de Spanish Bowl, y si os ha gustado, pues podéis darle like, comentar, ya sea en los comentarios de YouTube o hablar con un mensaje por Twitter, o también podéis compartir el vídeo si os ha gustado.